En 1985, un terremoto devastador empujó a decenas de mujeres a los márgenes más oscuros y, pues, destruidos de la Ciudad de México. Construyeron una comunidad entera ahí, iluminaron las calles y sobrevivieron a crisis sanitarias e invisibilidad durante casi 40 años. Ujú. Y hoy, 4 décadas después, resulta que un simple torneo de fútbol de 30 días está a punto de borrarlas por completo del mapa. Híjole, es que es un fenómeno fascinante y al mismo tiempo súper implacable, ¿no? Totalmente. Porque, o sea, cuando una ciudad se prepara para un mega evento global, la transformación ocurre a una velocidad vertiginosa. Se busca proyectar una estética de modernidad impecable hacia el exterior. Claro, para las cámaras. Exacto, para las cámaras. Pero el proceso para lograr esa postal perfecta requiere invariablemente barrer hacia las periferias invisibles todo aquello que, pues, no encaje en la narrativa oficial. Y justo de eso se trata nuestra plática hoy. Bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a desmenuzar un reportaje especial de investigación publicado por el portal La Silla Rota. Un texto interesantísimo. Muy bueno. Fue escrito por la periodista Cintia Sánchez y viene acompañado por un trabajo fotográfico de Raúl Estrella. El texto se titula La noche del Mundial sepulta a las trabajadoras sexuales trans. Y nuestra misión hoy, digamos, es entender los mecanismos ocultos detrás de este embellecimiento de la Ciudad de México de cara al Mundial de 2026. Sí, y sobre todo el costo humano, que es algo de lo que casi nadie habla. Exactamente, el costo humano no declarado. Porque hay una analogía brillante en la fuente. Haz de cuenta que dice que la ciudad se está preparando para el Mundial como alguien que esconde el polvo debajo de la alfombra antes de que lleguen los invitados importantes. Uf, qué fuerte analogía. Muy fuerte. Y la pregunta central de esta inversión es, ¿qué pasa cuando ese polvo que el gobierno intenta barrer son seres humanos? Específicamente, las trabajadoras sexuales trans de la tercera edad que llevan décadas en la calzada de Tlalpan. Y creo que el reportaje es una radiografía excelente justo por eso, porque no se queda en el discurso político de las conferencias de prensa, sino que baja a nivel de calle. Al asfalto, tal cual. Al asfalto, sí. Específicamente a la zona sur de la ciudad, justo en los alrededores del Estadio Azteca, que ahora conocemos como Estadio Banorte. A través de este texto podemos diseccionar cómo el concreto y el asfalto no son solo materiales de construcción, o sea, son herramientas activas. Herramientas que alteran todo el entorno. Ajá, y en muchos casos, pues, destruyen ecosistemas económicos informales enteros. Entonces, para empezar a armar este rompecabezas, tenemos que situarnos físicamente en el lugar de los hechos. El artículo nos describe la calzada de Tlalpan de noche en la actualidad, y el escenario es ruido de maquinaria pesada, cemento fresco, luminarias blancas nuevecitas y ciclovías nuevas. Toda la infraestructura a tope. Toda. Y justo ahí, junto a la estación del tren ligero La Virgen, la fuente nos presenta a Coral Flores. Ella tiene 55 años. Llegó a la capital hace 35 años desde una comunidad en Veracruz, fíjate, hablando náhuatl. ¡Wow! Y el texto detalla sus finanzas de supervivencia, que son durísimas. Necesita reunir dinero para 3,000 pesos de renta mensual, la insulina para su diabetes y comidas corridas de 10 pesos en un comedor comunitario. Y el reportaje documenta que su ventana de tiempo para generar esos ingresos es, minúscula. Sí, súper reducida. Opera estrictamente entre las 7 de la noche y la medianoche. Y lo que resulta analíticamente clave aquí, me parece, es la introducción de este término de gentrificación acelerada por megaeventos. O sea, distinta a la gentrificación normal. Exacto. A diferencia de la gentrificación tradicional, que pues ocurre paulatinamente a lo largo de 10 o 15 años cuando cambia la dinámica de un barrio, la gentrificación por un megaevento comprime todo ese proceso en un par de años. Se acelera todo. Sí, porque está impulsada por fechas límite inamovibles del Estado. El Mundial tiene una fecha y punto. Y viene con inyecciones masivas de capital público para infraestructura. Ahora, a ver, me quiero poner a ser de abogado del diablo un segundo, porque me cuesta trabajo reconciliar el efecto negativo de esa infraestructura. A ver, cuéntame. O sea, a simple vista, cualquier urbanista nos diría que instalar luminarias peatonales, reparar banquetas y construir ciclovías, pues salva vidas, ¿no? Reduce emisiones y mejora la seguridad de la zona. Ujú. Entonces, ¿cómo es que algo aparentemente tan positivo, como pintar un carril exclusivo para bicicletas, se convierte en un arma de desplazamiento? ¿Cuál es el mecanismo ahí?
Pues mira, la clave está en el diseño del flujo vehicular. Es súper interesante porque la infraestructura urbana nunca es neutral, siempre dicta comportamientos. Claro. El rediseño de este tramo de Tlalpan está calculado milimétricamente para mantener la velocidad constante de los automóviles y eliminar por completo las zonas de detención. O sea que nadie se pare. Exactamente. Al colocar estos bloques de separadores viales para la ciclovía y prohibir el estacionamiento en el carril de extrema derecha, se vuelve físicamente imposible que un vehículo se detenga. Ah, y si el auto no se puede detener, pues se elimina la transacción comercial. Así es. La ciclovía, que normalmente es un símbolo indiscutible de sustentabilidad y progreso, funciona en este microentorno como una barrera física. ¡Qué ironía! Tremenda. Y si a esto le sumamos que el nuevo diseño viene acompañado de un aumento en la presencia policial, donde las patrullas multan o ahuyentan a cualquier auto que reduzca la velocidad, el resultado es una limpieza social de facto. Sin necesidad de una ley que las prohíba. Exacto. No necesitan emitir una ley que diga que estas mujeres no pueden estar ahí, simplemente diseñan el entorno para que su actividad económica sea logísticamente imposible. Y el reportaje ilustra el costo físico de intentar evadir esa barrera. Y es brutal. Coral relata cómo tiene que correr, imagínate, con tacones sobre el asfalto fresco, Uf. esquivando el tráfico a alta velocidad o trepándose a los bloques de concreto de la ciclovía para lograr ser vista por un cliente potencial. Y además, la fuente menciona un detalle médico súper importante. Sí, lo de los biopolímeros. Exacto. Ella hace todo este esfuerzo físico extremo, sufriendo dolores crónicos provocados por biopolímeros en su cuerpo. Y ese detalle es fundamental para entender la vulnerabilidad de esta demografía en específico, porque hace décadas las mujeres transmarginadas no tenían ningún tipo de acceso a sistemas de salud formales. Estaban totalmente excluidas. Totalmente. Para sus procedimientos de afirmación de género, la única alternativa clandestina era inyectarse biopolímeros que a menudo pues son aceites industriales o silicona no regulada. ¡Qué peligroso! Muchísimo. Y con el paso de los años, el sistema inmunológico rechaza estos materiales y les causa inflamación crónica, dolor severo y necrosis en los tejidos. Entonces, la exigencia de correr entre autos no es solo un peligro de tránsito, es una tortura física diaria impuesta por el rediseño de la avenida. La frase que usa Coral en el artículo creo que resume esa tensión perfectamente. Dice, y cito, «Ya hasta miedo me da que me atropellen, pero si no corro, no como». ¡Qué fuerte! Es durísimo. Y si la calle ha sido rediseñada para expulsarlas, pues la siguiente gran pieza de este rompecabezas es observar hacia dónde las están empujando. Claro, porque no desaparecen mágicamente. Exacto. El análisis nos lleva de la vulnerabilidad en el espacio de trabajo a una caída libre hacia la indigencia extrema. Y ahí es donde entra en escena Kimberly Natividad, de 42 años. Ujú. Los números que ella comparte ilustran una devaluación dramática de su trabajo. Dice que antes de las obras cobraba 300 o 400 pesos por servicio. Ahora, con el entorno tan hostil, los clientes le ofrecen apenas 100 pesos. A veces se van en ceros. Y esa devaluación responde directamente a la ley de oferta y demanda bajo condiciones de riesgo. O sea, ¿el cliente tiene miedo? Sí, el cliente percibe un mayor riesgo de ser multado o detenido por las patrullas que andan rondando, además de la incomodidad de no poder estacionarse bien, y entonces transfiere ese costo al precio del servicio. Te pago menos porque me arriesgo más. Exacto. Pero la matemática se vuelve imposible de sostener cuando observas el otro lado de la ecuación urbana, que es la especulación inmobiliaria. Uf, los hoteles. Ajá. El reportaje señala que la habitación del hotel de paso más barato en esa zona cuesta 200 pesos. Si su ingreso cae a 100 pesos, la ecuación está completamente rota. Es una quiebra absoluta para ellas. Y el artículo documenta que Kimberly, quien solía rentar un cuarto compartido, fue desalojada en octubre del año pasado, justo cuando las obras se intensificaron. ¡Qué impotencia! Imagínate, una persona con más de 20 años de arraigo en ese corredor ahora duerme sobre cartones afuera de un banco o debajo de un puente. Y el texto describe cómo tiene que usar la fuente pública de un parque para bañarse con jabón barato y lavar su ropa. Es que el colapso financiero se traduce en una pérdida inmediata de la vivienda. Y además, el reportaje aporta otro testimonio, el de Sherlyn, de 45 años, que ilustra muy bien el desgaste sistémico. Sí, el de Sherlyn es desgarrador.
Ya cuenta que trabaja solo 3 horas de madrugada porque literalmente su cuerpo ya no tolera el agotamiento. Mantiene a su madre y sus sueños juntar dinero para huir a Mérida y retirarse. Pero claro, los empleos formales están cerradísimos. Completamente. Son una puerta con candado para una mujer trans de 45 años en esa situación. La ciudad funciona aquí casi como una centrifugadora. A ver, me gusta esa analogía. ¿Cómo opera exactamente esa centrifugadora urbana? Pues, haz de cuenta, imagina una centrifugadora girando a toda velocidad por la urgencia del megaevento, ¿no? Ajá. Esa velocidad representa el progreso, la inyección de capital, las obras de infraestructura. Al girar, la fuerza separa los elementos. Los más pesados, que en este caso son el gran capital, los desarrolladores inmobiliarios y el turismo internacional, Se quedan en el centro. se asientan firmemente en el centro de la tensión y se llevan el beneficio. Mientras tanto, los elementos con menos peso político y económico, como estas trabajadoras sexuales informales, son expulsados violentamente hacia la periferia, lejos de la vista de todos. Ese giro violento del capital nos conecta súper bien con el análisis histórico que ofrece el artículo. Porque la investigación no se queda solo en el presente, nos introduce a la Asociación Civil Brigada Callejera y a Elvira Madrid Romero. Que lleva muchísimo tiempo ayudando. 38 años documentando este fenómeno. Y el contexto que aporta Elvira es fascinante, porque demuestra que esto no es un accidente aislado del 2026. Relata que hace 37 años, estas mismas mujeres fueron expulsadas de Avenida Insurgentes. Sí, del centro. Por presión gubernamental y vecinal, y las reubicaron a la fuerza en Tlalpan, que en ese entonces, después de los sismos, era una periferia oscura llena de escombros y lotes baldíos. Y la ironía histórica aquí es, híjole, súper reveladora, porque las enviaron a una zona que el capital consideraba inservible en los 80. Basura, básicamente. Exacto. Y ellas mismas se organizaron para limpiar las calles, consiguieron que pusieran alumbrado público y crearon un corredor donde podían operar, sobreviviendo a todo tipo de violencia. Y ahora que esa tierra vale millones, ¿las vuelven a expulsar? Sí, ahora que el valor de ese suelo es estratégico por la proximidad al estadio mundialista, el Estado regresa, reclama el territorio y las empuja otra vez. Es el ciclo clásico de desplazamiento. Pero hay una pregunta crítica que me surge, y quiero ponerla sobre la mesa. Porque Elvira menciona que ellas ya pasaron por crisis brutales, sobrevivieron a la epidemia del VIH en los 80s y 90s y acaban de sobrevivir a la pandemia de COVID. Crisis gravísimas. Entonces, si ya superaron eso, ¿por qué un evento deportivo de un mes resulta ser la amenaza que finalmente las está sepultando, como dice el título del artículo? Es una excelente pregunta. Y creo que la diferencia radica en la naturaleza del agresor. O sea, las crisis del VIH y del COVID fueron crisis biológicas. Causaron estragos inmensos en la comunidad, pero eventualmente los confinamientos terminan y la dinámica del territorio intenta volver a su estado normal. El espacio físico, digamos, sigue ahí. No se mueve. Exacto. Pero un megaevento deportivo desencadena una transformación estructural y permanente. Como detalla el reportaje, la especulación inmobiliaria está con todo. Las firmas ya están comprando los edificios viejos de la zona. O sea, ¿la infraestructura pública subsidia el valor de esos terrenos privados? Así es. El modelo económico completo de la avenida muta. Los hoteles suben sus tarifas al doble. Y no solo por avaricia, sino porque la demanda cambia. De pronto hay ingenieros, trabajadores de la construcción o inversores ocupando las habitaciones. Claro, hay gente dispuesta a pagar más. Y es una tormenta perfecta que es mucho más difícil de combatir que un virus, porque el agresor es el propio modelo económico de la ciudad levantando barreras permanentes. Y mientras estas barreras financieras se levantan, las barreras institucionales también se cierran. El reportaje expone una crisis de salud paralela durísima. Brigada Callejera atiende desnutrición, diabetes descontrolada, anemia. Un cuadro de salud súper precario. Sí, y la fuente cita un caso impactante donde una trabajadora sexual con una infección severa buscó atención en 5 hospitales públicos diferentes. 5. 5.
y fue rechazada en todos bajo el argumento de que no tenían insumos médicos. Y eso contradice completamente el discurso gubernamental de que tenemos un sistema de salud perfecto y funcional, ¿no? Sí, totalmente. Y la desprotección abarca también el ámbito legal. Fíjate que la investigación revela algo indignante. Desde el 2013 existe una sentencia judicial que ordena a las autoridades entregar credenciales laborales a las trabajadoras sexuales. Y no se las dan. Brigada Callejera denuncia que el gobierno simplemente se niega a acatar esa orden. Lleva más de una década congelada. Pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el incentivo del gobierno para ignorar una orden judicial durante 10 años? Pues el incentivo es mantener un negocio lucrativo. La organización señala que la falta de reconocimiento formal crea un área gris legal que es ideal para la extorsión policial. Ah, claro, las cuotas. Sí, si operan en la informalidad absoluta, las patrullas pueden cobrar sobornos constantes para dejarlas trabajar. Otorgarles credenciales formales cortaría de tajo ese flujo de dinero. Es una vulnerabilidad diseñada desde el sistema mismo. Y esto nos lleva al último tramo de nuestro análisis, que es la enorme disonancia entre la cruda realidad del asfalto y el marketing político. El contraste de los discursos. Es brutal. El artículo nos detalla las cifras oficiales. La jefatura de gobierno anunció una inversión de 1.500 millones de pesos para movilidad e infraestructura. Y la promesa oficial, que te la venden al mundo, es hacer de Tlalpan un corredor moderno, seguro y verde. Ajá. Y lo bautizaron irónicamente como Camino de Mujeres Libres y Seguras. Híjole, la ironía es de no creerse. Porque la apropiación de este lenguaje progresista por parte del Estado es una estrategia de marketing urbano muy común hoy en día. Sí, te venden la palabra sustentabilidad. Sustentabilidad, espacios verdes, mujeres libres, todo para vender proyectos de infraestructura masiva. Pero la disonancia cognitiva salta cuando ves, en la práctica empírica, a quién invisibilizan. O sea, ¿quién califica dentro de esa definición de mujeres libres y seguras? Y la conclusión del reportaje es tajante. Nos dice que este nuevo corredor será seguro para cualquiera, para los turistas, para los peatones, pero menos para ellas. Coral lo resume en una frase cortísima pero brutal. Dice, el mundial es para los ricos. Y esa frase encierra el concepto del derecho condicionado a la ciudad. Porque el espacio público, renovado y limpio, está disponible, sí, pero siempre y cuando la persona encaje en la estética que las autoridades quieren proyectar en la televisión. Y una mujer trans mayor en pobreza extrema no encaja en esa postal. Para nada. Su sola presencia fractura esa ilusión óptica de una metrópoli moderna y próspera. Por lo tanto, la maquinaria opera para borrarlas del mapa. Pues, recapitulando los hallazgos principales de este análisis, creo que el reportaje de La Silla Rota nos demuestra cómo esta fiebre por los megaeventos genera una derrama económica súper selectiva. Muy selectiva. El verdadero costo humano de una ciudad embellecida para las cámaras en 2026 es, pues, el desplazamiento violento, el hambre y la marginación de personas que llevaban décadas ahí. Y demuestra cómo las políticas públicas, el rediseño vial y la especulación inmobiliaria trabajan en conjunto como herramientas de exclusión estructural. O sea, el torneo va a pasar, durará un mes, pero el daño a estas redes de supervivencia es irreversible. Y por eso queremos invitar a quienes nos escuchan a mirar sus propias ciudades con otros ojos, porque creo que es una perspectiva súper necesaria. La próxima vez que se inaugure una gran obra pública o un área renovada espectacular, pues vale la pena preguntarnos quién tuvo que desaparecer para que esa zona se vea tan reluciente. Exactamente. Hay que desarrollar esa lectura crítica y entender que la comodidad visual de algunos suele financiarse con el desplazamiento silencioso de otros. Y los dejamos con un último pensamiento provocador, algo para reflexionar después de este análisis. Si el objetivo de las ciudades modernas es simplemente exportar todo lo indeseable hacia las periferias invisibles para crear escaparates estériles para el turismo, ¿en qué momento una metrópoli pierde por completo su alma y se convierte en un simple set de televisión transitorio? Hasta aquí nuestro análisis profundo de hoy.